Hola, soy Nat, esto es Sonido 13 y el día de hoy estamos con Adrián Gutiérrez. Adrián Gutiérrez. Es un gran director de orquesta, también es compositor y también se dedica a dar clases. El día de hoy vamos a estar entrevistándolo. Adrián, ¿cuántos años tienes? 33 añitos. La edad de La edad de Jesucristo. Jesucristo. Anoten, un gran dato. A esa edad lo Sí, crucificaron y todo, todo. revivió y todo. Sí, Sí, fue una gran época. y totalmente, una gran, Sí, gran sí, época. sí. ¿Tú a qué edad empezaste tu formación musical? Yo empecé a los 13 años, es decir, ya tengo exactamente 20 añitos. Órale. Más o menos. Empecé a tomar clases de guitarra en una casa de cultura en Cuapa, allá por el sur. Y afortunadamente fue un maestro de guitarra clásica, porque normalmente luego no te encuentras ese tipo de maestros, Sí, ¿no? sí, Y sí. entonces ese maestro como que me llevó por ese lado de la música clásica y pues me atrapó totalmente, ¿sabes? O sea, fue como amor a primera vista, primera escucha de la música clásica y poder sentirla y poder tocarla, sentirla en tus deditos, ¿no? Sí, Y la en el vibración, cuerpo. exacto, Y en el más porque cuerpo. la guitarra es un instrumento que siempre tienes cerca de tu cuerpo y de tu pecho. Entonces también la resonancia se siente diferente a otros instrumentos, ¿no? Sí, totalmente. Además, creo que esta cuestión de la guitarra clásica que tiene la posibilidad de tocar bajos y melodía al mismo tiempo, te da Sí. como otra sensación de la música, ¿no? Como otra percepción muy diferente. Sí, Que tiene diferentes planos, ¿no? un montón de planos y poder expresarlos todos con dos manos es magia, ¿no? Sí, Es sí, magia. totalmente. Entonces tú empezaste con guitarra. Sí, sí, de hecho, o sea, los que me inclinaron a tomar clases de música fueron mis familiares. Tengo un primo que es guitarrista de una banda que se llama Riesgo de Contagio Órale. y él empezó a darme clases, pero como que inmediatamente las clases que me dio él fue como de, pues, eran muy intermitentes, ¿sabes? Entonces dije, ay, Pues creo que quiero ya más. quiero entrar, ajá. Uno se vuelve adicto un poco a poco Sí, cuando sí, empieza sí. con esta idea y entonces me metí a esa casa de cultura que son muy accesibles, ¿sabes? Son muy fáciles de encontrar, casi siempre hay maestros y gracias a eso es como que llegué ahí, pero algo chistoso también pasó ahí, como que también despertó mi instinto más competitivo en ese entonces, porque tenía muchos compañeros y entre esos compañeros había varios que ya tocaban. Y yo dije, voy a alcanzarlos algún día, Sí. ¿no? Y como que esa meta me hizo avanzar, Sí, sí. pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta que uno tiene la capacidad, ¿no? Sea quien sea, tiene la capacidad de aprender música. ¿Sí? Y después de esta casa de cultura, ¿qué pasa contigo? ¿Tú en qué momento dices, esto es a lo que me quiero dedicar? ¿Fue en esos mismos, cuando tenías 13 años o fue más adelante? ¿Y qué fue lo que te hizo decir, quiero esto? Es que estuvo muy chistoso. Ahora lo digo chistoso, pero realmente es un camino que se sufre. Sobre todo porque mis padres pues no querían en ese mundo, ¿sabes? Mi papá es ingeniero, mi mamá es psicóloga y como que totalmente fue como, no, ¿qué vas a hacer? El clásico, te vas a morir de hambre, cabrón. Sí. Y dije, o sea, sí, pero voy a morir feliz, cabrón, Sí. ¿sabes? Vamos a checar. Y entonces como que mis papás empezaron a dar cuenta que realmente no lo soltaba. Y después, quiero eso, y quiero eso, y quiero eso. Y pues estaba ahí duro y dale con la guitarra todo el día, todos los días. Y entonces empezaron a darse cuenta, no, pues sí, este cabrón va en serio. Entonces me empezaron a meter a clases de música en otros lugares. Y aquí va el plot twist, ¿no? Como que intenté entrar a guitarra clásica en la FAM y en la superior de música y no entré. Órale. Lo cual fue para mí un trancazo, ¿sabes? Porque además lo intenté 3 veces en total y no entré, y no entré. Y además en esos entonces, pues guitarra era muy, muy, muy demandada, ¿no? De 300 aspirantes entraban 15, tal vez, a lo mucho, ¿no? Y a pesar de que lo intenté muchas veces y realmente llevó un nivel bueno, pues me di cuenta que no era tan sencillo y que además también es muy cierto que hay un elitismo y una selección así a veces que incluso cae en el nepotismo, ¿no? Sí, sí, Dentro sí. de las escuelas de música. Yo estaba muy desencantado realmente con ese mundo, pero nunca lo dejé. ¿Sabes? Hubo en algún momento que dije, ya, papá, está bien, voy a estudiar ingeniería, ya ni pedo. Sí. Ajá, dije, ya, está bien. Te voy a dar gusto. Ajá, te voy a dar gusto. La neta me está apoyando, ¿no? Siempre les voy a reconocer eso, a pesar de que les costó al principio trabajo soltarse. Después, como que vieron que no lo solté yo, dijeron, bueno, pues hay que apoyarlo. Y pues cuando mis papás dijeron, bueno, se ve que te está costando trabajo, te vamos a seguir apoyando, no pasa nada, y les empezó a ir un poquito mejor económicamente en ese entonces, y me pudieron pagar una escuela de paga, que fue el DIM, que justo en la entrada, en la inscripción, me dijeron, pues bueno, vas a guitarra, ¿no? Y dije, sí, creo que sí.
Y ya cuando me estaban escribiendo me dijeron, ¿qué carrera? Composición. Entonces dijeron, ¿Qué? ¿pero qué? Ajá, ¿qué pedo? Y fue como, pues es que creo que lo que realmente me atrajo de la guitarra y de este quehacer musical fue poder crear algo nuevo. Sí, y a mí me sorprende que estando ahí, en el momento en el que vas a tomar la decisión, de repente, o sea, ¿de dónde te bajó la idea? O sea, como que te iluminó el Espíritu Santo y cambiaste, ¿no? Sí, es que fíjate que yo siempre he sido mucho de crear y entonces si no creo yo solo, juntaba a mis amigos para hacer una banda y con la banda nos poníamos a tocar funk, nos poníamos a tocar rock, metal, lo que fuera. A mí una de mis primeras bandas que siempre me atrajo, yo digo, a estudiar música fue Dream Theater, como de progresivo. Sí, Entonces, desde que lo escuché fue como cuando cuando te llevas algo un bocado nuevo de algo que nunca habías probado y intentas, pero aparte intentas descifrar cuáles sabores están, ¿no? En tu boca. Y dices, ¿cómo lo hacen? ¿De qué manera lo pensaron, lo cocinaron, lo hicieron para que me gustara tanto? Y entonces como que eso pues sembró una semillita en mí y ya cuando llegué a ese lugar dije, sí, a huevo, quiero estudiar composición porque es lo que más me ha llenado en la vida, como para realmente seguirme motivando a estudiar música. Después de esta escuela de paga, ¿cómo es que tú posteriormente llegas a la superior de música? Porque yo a él lo conocí en la escuela superior de música. Él tocó una de mis piezas. Dos, sí es cierto, fueron dos piezas. Entonces, es un gran director. Pero pues yo lo conocí ahí, ¿no? Y yo no sabía justo este transformo, ¿no? De que pues tú habías estudiado antes en otra escuela particular. ¿Cómo fue que llegaste? Sí, haz de cuenta que yo estudié en dos escuelas particulares, composición. Me titulé por ambas, por una DIM y otra que se llama Trinity de Londres. Y la Trinity fue como distancia y ambos pues alcancé a titularme. Y afortunadamente también conocí muy buenos maestros dentro de ese ámbito. Uno de ellos fue Alejandro Colavita, que si lo ves, saludos maestro, lo quiero mucho. Y él nos invitó a hacer una clase de producción musical, en la que esa clase pues nos dedicábamos realmente a producir un concierto desde los cimientos, ¿no? Desde la difusión, el traer a los músicos, buscar el lugar, qué tipo de personas van dirigidos, todo este trabajo. Sí, la creación, todo, idear el programa que se va a presentar, ¿no? Sí, es una talachota eso, como de hacer esa chamba de producción, pero te enseña un montón, ¿no? Y en uno de esos conciertos tuve la fortuna de conocer un pianista que tenía su propia orquesta. Y como a mí siempre me llamó la atención la orquesta, pues una vez le dije al pianista, oye, un día me dejas ver qué onda, me enseñas a dirigir allá. Sí, no te preocupes, yo te hablo. Chingón, qué buena onda, muchas gracias. Todo. Sí, no te preocupes. Total, pasaron varios meses y este compa no me hablaba y yo me quedé así, bueno, pues supongo que ya valió, no pasa nada, sí. Yo tomé mis oportunidades, ya tenía el no, como dicen, ¿no? Y pues total, ¿no? Total que un día así bien random, de la nada me habla, como 5 meses después, me dicen, oye, ¿cómo estás? ¿Sí quieres participar todavía en el proyecto? Sí, cómo no, cabrón. Ah, bueno, mañana vas a dirigir. Dije, cabrón, yo quería que tú me enseñaras, ajá, no que me aventaras. Ajá, sí, me aventó así como al tío a la alberca, sí. ¿No? ¡Pum! Vámonos. Y pues ese día, y bueno, de antes ya estaba viendo videitos de dirección y todo, pero pues yo no sentía que era suficiente. Sobre todo porque presentarte en medio de 50 cabrones, pues no es fácil, ¿no? Uno sabe además que luego son muy críticos los mismos músicos, ¿no? Muy prejuiciosos sí, incluso. Sí. Entonces, pues sí llega a ser muy complejo estar enfrente de ellos, sí, y sobre todo súper intimidante. Entonces tú llegas así como todo temblando y todo. Pero me preparé bien cabrón, leí, o sea, hice todo, yo soy mi chamba tal cual. Y al siguiente me presenté y creo que de las cosas más importantes cuando vas a dirigir es la actitud, ¿no? Uh-huh. Que si vas a decir algo, llegues, lo digas y lo hagas. Vamos. Hice eso y salió bien y a partir de eso dije, oh, creo que sí quiero dedicarme a esto. Entonces inmediatamente acabó la carrera de composición y me hice los exámenes de dirección a la superior de música. Okay. Y pues me quedé. ¿Y cómo fue para ti hacer estos exámenes? ¿Qué edad tenías? Tenía como, creo que 22, 23. Todavía, o sea, estabas justo en una edad que ya no es común que ingresen también. O sea, normalmente ingresan muchísimo más jóvenes. Claro.
pero todavía tenías muy buena edad para empezar. Tú entraste entonces directamente a licenciatura, ¿no? Es correcto. Ok, he conocido muy pocas personas que entran directamente a licenciatura, generalmente entran desde antes. Sí. ¿Cómo fueron los exámenes? Porque esos yo sé que son más rudos. Rudísimos, rudísimos. O sea, yo, fíjate, ya venía con esta idea de que no habían dejado entrar 3 veces a las escuelas. Y dije, bueno, pues no lo voy a lograr, pero voy a hacer el intento de todas formas. Y voy a hacer el mejor intento que haya hecho de todas las veces, ¿no? Total, me preparé como nunca me había preparado en la vida. Además, justamente cuando iba terminando la carrera de composición fue cuando me puse a tocar el piano más en serio. Entonces me metí hacia clases y me puse a tocar 6, 7 horas diarias. Estaba realmente macheteándole duro, Sí, duro. Muy comprometido con entrar, porque más que nada estaba comprometido conmigo mismo, ¿no? Con que este es mi futuro y quiero hacerlo realidad. Y pues fueron un montón de exámenes. Yo creo que fueron entre 8 y 9 ¿Qué exámenes. exámenes fueron? Solfeo, armonía, análisis, dirección, solfeo cantado, porque eran 2 de solfeo, contrapunto. Fueron 2 entrevistas, me acuerdo. Ay, ya no me acuerdo qué otro. Por ahí me falta uno más. Ah, piano. Ajá, el piano. Piano. Y justamente era como para preguntar por qué quería, ¿no? O sea, sí fueron un buen de exámenes. La verdad es que es muy complejo quedarse en licenciatura, como dices. De hecho, antes de mí creo que fueron 2 años que no se quedó nadie, lo cual sí, pues habla de que es una exigencia alta. Y pues yo no esperaba, ¿no? Sobre todo, además, bueno, ahora lo puedo decir porque ya salí de la carrera, pero es que hubo un examen de solfeo en el que hubo como una especie de, pues de error mío, la neta. Y entre error mío y como error de redacción, que decía como examen de solfeo, horarios 4, 6 de la tarde. Y dije, pues voy al de las 6. Y eran los 2. Sí. Y dije, yo siempre soy una persona muy puntual, pero dije, voy a llegar a las 5, no hay pedo. Llegué a las 5 y me dijeron, ¿y tú qué, güey? Y dije, pues vengo para el examen de solfeo. Empezó hace 1 hora. Y de hecho ya va a terminar va a seguir el que viene. Pásale, pues va a ver lo que entras. Ajá. Y entonces llegué y dije, no manches, pues, ¿qué hago? Y ya, pues ya todos habían terminado y el maestro de solfeo dice, ¿qué onda, tú qué? No, pues ya voy a hacerlo. ¿Quién era? No me acuerdo. No, ya creo que ya ni está ese maestro. Ni lo voy a quemar. No, sí, no, gracias, maestro. Gracias. Gracias a usted tenemos este talentazo acá. Y me llevó a llegar a la clase y me dijo, toma, este es el examen. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Mira, pues a tus compañeros los puse 3 veces las piezas. Lo que puedas, ¿no? Ajá, sí, te voy a poner una vez cada ejercicio y llena lo que puedas. Qué bueno. Sí. No sé qué el meme del niño. Y pues sí, ahora sí que lo que pude. Y realmente saqué un examen como de 9, 10. Yo estaba que no me la creía, ¿sabes? Sí. Porque fue para mí como de increíble. Además, siempre ha sido de las materias que más me costaban en ese entonces. Uh-huh. Y para haberlo hecho tan bien, porque justo después me quedé con la espinita y dije, ¿cuánto habré sacado? Y fue que le pregunté al coordinador de carrera, ¿y cuánto saqué? No se puede saber. Y después días después me dijo, no, sí, ¿sabes qué? Sí te voy a decir, sacaste 9. Sí, y para haberlo hecho así con esa presión y ese poco tiempo. Sí, no. Eso también me dejó una mala lección de que para hacer las cosas rápido a veces hay que hacerlas así. Sí. Pues en chinga, con esa presión. Desafortunadamente. Sí, porque si no, a veces no salen o no las haces, ¿no? Terminas no haciéndolas. Sí, exactamente. Sí, porque bien tú pudiste haber dicho, chin, ya no pasé. Y te vas. Y no quedabas. Y no quedaba, ¿no? Pero pues me aventé y ahora sí que la vida es de quien toma las oportunidades y las tomé. Y bien. Bien por tomarlas. Gracias. Muy bien. Y cuando tú entras ya a la carrera, ¿qué clases llevabas? Pues ahora sí que tomé todas las que estaban en el tronco común de licenciatura de inicio, que es armonía, una vez más solfeo, instrumento complementario que es piano, dirección, las complementarias que era historia del arte, de la música, una partitura especial para dirección que es reducción de partitura orquestal a piano. Uh-huh. Esa, y ya no me acuerdo, o sea, más adelante obviamente después cambias análisis, tienes orquestación, uh-huh. Que también los maestros que tuve, mis respetos a mis maestros Alejandro Romero y Torres, Jorge Torres. Buenísimo.
Los amo, maestros, son chingones. Saluditos desde acá. Bueno, si es que nos ven, espero que sí. Claro. Muy bien. ¿Y cómo fue para ti este cambio de entrar a la licenciatura? ¿Era lo que esperabas o era muy diferente a lo que esperabas? ¿Cómo te sentiste? También algo de lo que ya había hablado en otros videos con otros entrevistados es que a veces se siente un desnivel, ¿no? Cuando entras y ves que todos llevan toda su vida desde los 5 años estudiando y uno cuando ya entra grande ya es como de, oye, ese niño, por qué sabe eso, no? Es que además la carrera musical es muy subjetiva. Creo que también el repertorio se puede llevar como desde personas que van de bajo nivel o intermedio hasta altísimo y puedes tomarlos de cualquier lugar, ¿no? Si ya llevas un nivel alto te lo pueden subir más, si llevas un nivel bajo te lo suben, ¿no? Entonces depende de dónde lo agarres. Pero algo chistoso, es muy buena pregunta eso también, porque cuando justamente uno pasa tantos exámenes con tanta rigurosidad, tanta disciplina, esperarías como que hubiera una continuidad, pero para mi sorpresa fue como un valle. Hubo un valle totalmente en la cantidad de conocimientos y dificultad de lo que se enseñaba. Pero a mí me permitió como continuar mi carrera como compositor, porque de alguna manera fue un poquito más holgado. Pero además lo chido es que también pude aprender, digamos, de otra forma, cosas que ya había aprendido en la carrera de composición. Por ejemplo, armonía no todos la dan igual. Sí. Análisis es totalmente diferente con Maestro Torres que con cualquier otro maestro que lo haya tomado. Sí. Es un maestro que nos enseña, pues, no sé, contextos de la India, ¿no? A analizar Messiaen. Sí. Nos da mucho contexto de toda la música y justo que es lo que uno necesita para analizar, ¿no? El por qué esa música se está dando de esa manera, por qué se toca con ciertos instrumentos y no con otros, o por qué se ha transformado de la manera que lo ha hecho a través del tiempo, ¿no? Entonces yo siento que su clase de análisis es muy buena, es mucho contexto y yo siento que eso nos hace mucha falta, ¿no? El contexto. Creo que justamente si yo pudiera hacer, a lo mejor, para darle un poco de continuidad a la pregunta, alguna modificación o algún anexo a la carrera en general de música a todos los instrumentos, es dar un poquito de materias humanísticas, porque siento que estas materias son las que ayudan a complementar y realmente a darle ese toque de identidad a la música que cada uno crea, ¿no? Y que no sea simplemente una copia de lo que te está diciendo tu maestro, sino que tú puedas realmente darle una interpretación única, que es lo que te hace ser músico. Sí. Y ahora háblame un poquito de qué es un director de orquesta. Es muchas cosas y a la vez es nada, ¿no? Es chistoso que se le ha dado tanto peso histórico, digamos, al ser director de orquesta, cuando yo lo veo como un cargo más dentro de la música. Es decir, no es más importante que el violinista, que el que toca el triángulo, que toca contrabajo. Es decir, es una parte, pero no es esencial. Sí, no, y sin embargo también yo siento eso, ¿no? Que siempre como que se le eleva más. Sí, y también yo siento que sí impresiona, ¿por qué? Porque el director de orquesta pues tiene que conocer con mucha profundidad a veces a todos los instrumentos de la orquesta, tiene que estar al frente, tiene que tener un muy buen estudio de la partitura para poder guiar a todos, para poder saber en qué momento sí entran, en qué momento no entran, qué tanto tiene que sonar aquel instrumento, quién se está desafinando, ¿no? También el desarrollo como del oído lo tienen que tener así como muy bien, ¿cómo decirlo? Pues sí, desarrollado, valga la redundancia, lo tienen que tener así afinadísimo, Claro. Para poder checar todo ese tipo de cositas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, sí entiendo un poco por qué, pero tienes mucha razón. Yo también siento que pues son músicos a final de cuentas, y pues eso, ¿no? Exacto. Sí, no, yo no creo que el director de orquesta valga más que cualquier otro de los músicos de la orquesta. Simplemente, como te digo, es un papel. Y así como el violinista se especializó íntimamente con su instrumento, el director de orquesta se especializa íntimamente con las partituras, ¿no? Y esa es nuestra técnica realmente, el poder estudiar las partituras a fondo de todas las maneras posibles para que realmente puedas tener un resultado informado de lo que vas a hacer. Que no hagas algo que simplemente salió por pura coincidencia, sino que sepas realmente por qué quieres que suene así
y que te puedas dar licencias de cambiar incluso la música para darle esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, uno de mis directores favoritos es Theodor Currensis. Él tiene ideas muy novedosas de cómo se puede hacer la música académica, orquestal, ya hecha 1000 veces, ¿no? Escuchas, por ejemplo, la séptima sinfonía de Beethoven de él y nunca había escuchado yo otra interpretación como la de él. Entonces, tiene ideas frescas, que es lo que realmente creo que hace falta mucho en la música clásica y en los directores, porque, o sea, valga la redundancia, el director dirige, ¿no? Entonces, ¿a dónde vas a dirigir la música? Sí. Porque ese es tu papel. Si dejas que los músicos se vayan y nada más toquen lo que está en la partitura, entonces estás perdiendo totalmente la oportunidad de que hagas tu trabajo. Y el trabajo del director no es ser un metrónomo, no es ser nada más como una persona que te diga todos estos estatutos, que son muy importantes, ¿no? Si está afinado, si va a tiempo, si toca fuerte. Pero el director tiene que ir un poco más allá para ser director, Sí. para que realmente sirva el puesto de estar ahí. Entonces, que proponga algo importante y que a partir de ese plan que ya tiene en la cabeza pueda dirigir los ensayos, porque al final de cuentas el trabajo principal está en los ensayos. Y también yo creo que es muy importante este tema que tocas, ¿no? Que la música clásica, yo tengo alguno que otro conocido que dice, son bandas de covers, pero de 1800 y así, ¿no? Lo somos. Sí, pero no así. Entonces, lo interesante de esto, de la música clásica, es que a pesar de que es la misma música siempre y son los mismos compositores siempre, el intérprete y en este caso el director son los que se encargan de darle la vuelta y de refrescar esa interpretación por medio de ella, sea el manejo que de las dinámicas, que de los fraseos, no sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, siempre que vas tú a un concierto de música clásica, realmente también estás escuchando una interpretación nueva, ¿no? Que también es muy respetable. Hubo a lo largo de la historia muchos directores de orquesta que, por ejemplo, creo que Toscanini, ¿no? Era el que era como más rígido, así de que tenía que estar tenía que sonar lo que tenía que estar ahí en la partitura, ¿no? Entonces, eso también es muy bueno porque te acercas más como a la visión del compositor, pero también creo que lo más interesante es cuando tú puedes ver otras cosas que están ahí dentro de la misma partitura, claro, que solo se logran a través, pues, de diferentes intérpretes, porque también cada intérprete tiene un temperamento muy diferente, ¿no? Hay músicos que de repente escuchas una pieza con un músico y suena muy, muy como rígida la pieza y suena bien, pero sí suena como que impone su personalidad en esa pieza, y hay otros músicos que se escucha más como no sé, más festiva la música, con más movimiento, más flexibilidad. Entonces también eso uno, conforme va pasando el tiempo, pues va desarrollando esa escucha, ¿no? Esa capacidad de escuchar y de poner esa atención, ¿no? Y en el caso de lo que tú me dices, eso también es lo que yo creo que mantiene viva la música clásica, ¿no? Y es un trabajo como muy valioso. ¿Qué libertades crees que un director de orquesta se puede tomar, o qué cosas puede utilizar, qué herramientas puede utilizar para justo darle la vuelta a la partitura y tener una interpretación rica y novedosa, a pesar de que sea una música que se haya escrito, no sé, en 1800, por allá? Es una gran pregunta. Y por ejemplo, regresando al ejemplo de Toscanini, hasta él, que era súper rígido, tenía también sus momentos, sus libertades, ¿no? Hay una anécdota con Ravel que al dirigir la pavana para la infanta difunta, él la dirigió a una velocidad diferente a la que estaba la partitura, porque se tomó esa licencia, ¿no? Ya había escuchado él una anécdota de Ravel, que había puesto la partitura original, que es para piano, un concierto, y la tocaron súper lenta. Entonces Ravel en ese entonces se acercó al pianista y dijo: señor, está bien la pieza, pero es una pavana para una infanta difunta, no una pavana difunta. Sí, es cierto, una pavana difunta para una infante, ¿no? Entonces, sí, es cierto, Toscanini sabía esa historia, Toscanini sabía de la pieza y le dio una interpretación diferente en cuanto al tiempo. Entonces Ravel se acercó a él y le dijo: muchas gracias por darle vida a esta pieza, ¿no? Ahora sí que la ironía, pero también como la inteligencia de Toscanini de tener la experiencia que tú dijiste. Creo que es muy importante
como tener la experiencia de cómo suenan de diferentes Estudiar la formas, pieza, ¿no? estudiar la pieza de diferentes formas, estudiarla con el piano, estudiarla incluso con tus propios músicos para escucharla y para saber qué puedes proponer, porque también depende de qué orquesta estás dirigiendo. Uh-huh. Hablamos un poquito también en la sensación esta de que habla Sergiu Celibidache, un director de orquesta rumano, ¿no?, del siglo pasado, que él habla de que, como bien dijiste, toda la música que se hace se escucha solamente una vez, porque solamente se puede apreciar en ese momento de esa manera muy particular. Entonces, ¿de qué manera le vas a dar al público una experiencia única para que puedan seguir viviendo esa experiencia concierto tras concierto, ¿no? Y a lo mejor no es exactamente la misma experiencia, de hecho nunca va a ser la misma experiencia, pero poder revivir ese sentimiento que te hizo sentir la primera vez que escuchaste, no sé, la abertura de 1812 de Tchaikovsky, ¿no? El final de la segunda de Mahler, ¿no? O sea, ese tipo de cosas así como que te hacen que te hierva el alma cuando las escuchas, Sí, que te pero prenden, ¿no? te prenden justamente, o que te conmuevan, ¿no? Como el segundo movimiento del concierto en sol de Ravel, que es una cosa así sublime, ¿no? ¿Y de qué manera puedes llevar realmente esa partitura a que haga eso? A que no suene una copia de algo que ya sucedió. Porque el problema de esta música que ya está muy vista, que está muy hecha, es que es muy fácil caer en la trampa de repetir lo mismo que se hace uno, ¿no? Y una trampa, por ejemplo, muy común que corren los directores es que buscan la versión de Gustavo Dudamel, de Alondra de la Parra, ojalá que no lo hagan, muchachos, de, no sé, Valery Gergiev, etcétera, de los directores Sí, ahorita sí, más. agarran pues las referencias como más cercanas, ¿no? Exacto, mi maestro de dirección siempre nos decía que la regla número 1 de la clase era que no podíamos escuchar la música antes de estudiar la partitura. Entonces teníamos que estudiar la partitura para después ya ver versiones de lo que habían hecho, como ¿no? para no influenciarte, ¿no? No De viciar. los otros. Exacto, así no te vicias. Y entonces, una vez que ya sabes cómo es la partitura, por así decirlo, llana, tienes como una especie de lienzo blanco en el que tú le puedes poner tus colores, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poner esos colores? Bueno, una vez más conociendo a tu orquesta, a lo mejor en algún momento te puedes dar la licencia de que suene más en corno. Por ejemplo, me recuerda mucho las versiones de piano de Bach de Sokolov. Él de repente imita versiones parecidas a la de Glenn Gould, pero se nota que no es Glenn Gould, sí, porque totalmente suenan otras voces que antes no sonaban con él, y entonces le da una sensación totalmente diferente, ¿no? Y bueno, de todas formas, tienes que tener alguna referencia para saber lo que se haya hecho o no se haya hecho. Entonces puedes tomar, no sé, es muy válido escuchar a Gustavo Dudamel y tomar esta parte del danzón, pero escuchas la versión de Simon Rattle y agarras esta otra parte, y escuchas la versión de la Sinfónica Nacional con Prieto y agarras esta otra parte, y entonces tú te haces tu Frankenstein, pero históricamente informado, sí, ¿no? Con toda la inteligencia de haber estudiado la partitura, de saber por qué lo haces y qué es lo que más le conviene a la orquesta para que suene mejor. Okay. ¿Y tú cómo te preparas tú particularmente para estudiar una partitura, para cuando tienes que dirigir una orquesta? Pues son de varias formas. Creo que también influye mucho la preparación mental. Me refiero como más personal, incluso antes de lo musical. Porque estar enfrente de una orquesta pues implica justamente que tienes que enfrentar la mentalidad de 40, 50 personas al mismo tiempo, ¿no? Sea cual sea el nivel que tengan. Y para realmente llegar a imponerte, aunque suene algo feo esto, pero llegar a imponer tu visión y que todos estén de acuerdo en hacerlo, debes ser como sumamente seguro de ti mismo, debes como tener esta decisión, esta capacidad de dirigir, de realmente liderar, podemos llamar, porque también la dirección de orquesta implica esta parte mucho más social, ¿no? Entonces, si no estás como seguro totalmente de ti mismo, inmediatamente lo proyectas a la orquesta. Y cuando la orquesta ve esto, las orquestas huelen el miedo. Sí, totalmente. Me recuerda mucho una experiencia que tuvimos en la clase de coro. Nosotros tuvimos la oportunidad de estrenar toda la cantata completa de Arturo Márquez y durante los ensayos estaba otro director y sonaba floja la orquesta, nosotros también el coro como que andaba, sí sonaba muy perdido, pero también este director, su personalidad era un poquito más amable, más amable, más como blandito, y caía muy muy bien. Sí, al momento de performar,
pues sí, sí se escuchaba, ¿no? Se escuchaba, el director no podía justo, o sea, dar presencia, ¿no? Claro. Y hacer que todos lo siguieran y hacer que todos lo escucharan y que entraran donde tenían que entrar. La personalidad de este maestro pues sí era como más suavecita, más blandita y pues sí era muy difícil que él agarrara todo el control de toda la orquesta. Y también hasta los músicos lo notábamos. De hecho, antes del concierto, sí, todos nos preguntábamos así como de si iba a salir esto o... Y ya el mero día del concierto, o unos días antes del concierto, llega el maestro Eduardo Barrios, que es buenísimo ese hombre. Y aparte está, es altísimo, ¿no? Es enorme. Sí, una vocesota. Sí. Pues él llega y en cuanto llega, afina la orquesta, ¡pum! Quedó. Claro. Y luego, un, dos, y todos caímos en la misma, o sea, a la primera entraron todos juntitos, el coro como que se arregló y él tiene una presencia como más, más fuerte, más dominante. Totalmente. Y también siento que eso ayudó mucho a que pudiera unificar toda la orquesta. Y también yo lo llegué a ver, por ejemplo, a ti, hubo una de mis piezas, la tocó otro director. Y lo siento, fue antes de ti. No ha habido nadie más después de ti. Entonces, es muy bueno, era muy bueno, pero sí, de repente como que le faltaba eso, ¿no? Que agarrara la orquesta, que le pusieran la atención, ¿no? Uh-huh. Eso, porque el director de orquesta tiene que hacer que le pongan la atención, ¿no? Y tú me acuerdo que desde que te conozco era como de, a ver, y todo salía, ¿no? Y hacías correcciones y esas correcciones... o sea, quedaban, ¿no? Claro. Y en el otro sí costó como un poquito más de trabajo. Sí. Entonces, ¿tú cómo trabajaste todo esto, esta corporalidad de moverte, de llamar la atención a los músicos, más bien de que te presten la atención? Porque también eso es algo muy de él, ¿no? Que es carismático el hombre. Pues la experiencia realmente, yo antes de entrar a la carrera como tal de dirección, ya había dirigido 2 años. Entonces, durante esos 2 años tuve toda la experiencia necesaria realmente para saber qué es lo que funciona y qué es lo que no en cuestiones anímicas. Y como bien dices, las personas que lleguen con una actitud que no se siente suficientemente creíble, no salen. ¿No? Por muy estudiada que tengan la partitura, por mucho que sepan los movimientos que tienen que hacer, si no tienes la actitud, no tienes realmente la posibilidad de que alguien te haga caso, ¿no? Es muy diferente de hacer como... Entonces, las personas como que dudan porque tú también estás dudando, ¿no? Y esta corporalidad tiene que ver con toda la expresión no verbal, ¿no? Con el lenguaje no verbal que proyectas. Por lo tanto, a veces el lenguaje no verbal es muy inconsciente. Y con el inconsciente me refiero a que pues no estás realmente en ese momento pensando cómo voy a mover el hombro, a lo mejor cómo muevo la mano, ¿no? Pero no cuál es mi gesto, no cómo van a estar mis piernas, no cómo va a estar mi espalda. Eso te lo da la actitud ya mental que traes, como el set mental de las ideas, y eso te da la experiencia de que eso es realmente lo que funciona. Ahora, respecto a la pregunta de cómo me preparo, pues obviamente es esto mental, pero además también obviamente conlleva la partitura, porque una cosa también es decir, voy a ser seguro, pero voy a ser seguro respecto a lo que ya dice este plan, sí, claro. Y a partir de ello nos vamos a seguir, pero además es como, este compás es muy difícil, este otro compás está cañón para las trompetas, este compás va a estar muy fácil, entonces no hay que repasarlo tanto, ¿no? Me gustaría darle más hasta el final, vamos a quitarle este cachito, vamos a aumentarle este otro. Son 1001 cosas que se le pueden rascar a una partitura hasta que quede algo totalmente nuevo, y eso es lo más reconfortante realmente de ser director. Tú, cuando terminas la carrera, ¿cómo fue tu proceso de titulación? Pues afortunadamente yo me titulé por promedio, pero burocráticamente está cañón. Sí, ¿no? Es tardado. Es tardado. Y pesado. Y pasado. La verdad es que yo estoy en el proceso final de la titulación, todavía no me tengo el título como tal, pero es un proceso de entregar papeles, de hacer servicio social, que afortunadamente el servicio social yo lo aproveché porque hice una orquesta y con esa orquesta me fui a tocar a varios lados y eso me da más experiencia todavía, ¿sabes? Sí, son matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? Totalmente, me encantó hacer el servicio social porque aparte pues íbamos a lugares nuevos, íbamos a hospitales, íbamos a diferentes lugares y con esa orquesta que yo había armado con mis amigos, todos hicimos el servicio social al mismo tiempo con eso, entonces
nos funcionó de maravilla, todos quedamos muy contentos, pero la verdad es que sí, la burocracia es algo que yo tendría que decir que hay que simplificarlo, justamente, porque no solamente es único esta carrera, ni de las artes en general, es de todo el sistema burocrático mexicano que es a veces demasiado engorroso. Cuando sales de la carrera, ¿cómo fue el campo laboral para ti? ¿Cómo fue salir ya a la vida laboral, adulta? Y también hay personas que usualmente no se esperan a terminar la carrera y a tener el título. Ellos ya desde la carrera empiezan a hacer, pues, experiencia laboral, por así decirlo. Ya tocan en otros lugares, los agarran para eventos, que también es una gran ventaja también a veces de esta carrera, ¿no? Que tiene esta gran libertad de que sin tener el título, pues puedes tú también ya ejercer como ejecutante, porque también algo que pues se va a ver es que si tú tocas, tocas. Y nadie te lo va a negar. Así no tengas el papel, nadie te va a decir, no, no es cierto, no puedes tocar eso. Sí, claro. Porque es la experiencia habla por ti. Entonces, ¿cómo fue para ti esto del mundo laboral? Si empezaste desde antes. Sí, totalmente empecé desde antes, pero realmente en el arte a veces llega a ser un poco escaso, sobre todo si te quedas esperando las oportunidades, ¿no? Yo he trabajado un poquito de todo en el ámbito musical, he sido arreglista, he sido compositor por comisión, he sido instrumentista, un poco del hueso, he tocado en mariachis, he tocado un montón de cosas. Y realmente todo ha ayudado a que tenga esa experiencia de poder llevarlo ahora a cabo y poder hablar con los músicos un mismo idioma que todos comprendemos y entonces nos podemos llevar ya a la práctica, porque tengo esa experiencia, ¿no? Sin embargo, pues realmente conseguir trabajo en el mundo de la música no es muy fácil, que digamos, sí requiere de una pericia, estar ahí totalmente, una disciplina, estar buscándolo y sobre todo no quedarse de brazos cruzados esperando que vaya a llegar en cualquier momento. Sí, claro. Porque si pasa eso, y creo que eso sucede en todas las carreras, nunca sucede. Entonces es más bien es tomar acción por uno mismo para que realmente se sucedan ese tipo de cosas. Porque pues realmente el arte es un poquito así. ¿Y tú en algún momento has pensado en irte a otro país, a estudiar? Sí, me gusta mucho la experiencia, me gusta aprender. Yo me veo como un estudiante eterno, siempre quiero estar aprendiendo. Esa es tal vez mi adicción, así es siempre estar, soy muy ñoño, soy muy matado. Y creo que está interesante vivir la experiencia, sobre todo vivirlo desde la perspectiva de una persona que ha vivido en otro lado del mundo. Sin embargo, tampoco creo que el estudiar en otro país sea como ¿Tu meta? La meta total, ¿no? Creo que la meta es realmente sentirse bien con uno mismo, porque para eso son las artes, ¿no? Y cuando uno va persiguiendo esta meta ficticia de conseguir una maestría, un doctorado y por ello me van a alabar en todos lados, se vuelve sumamente sintético. No es algo que realmente esté, digamos, dentro de una naturaleza humana, estar buscando ese tipo de reconocimiento. El reconocimiento puede llegar en un papel y se va efímeramente como cualquier felicitación, como un aplauso, ¿no? Y entonces uno se queda después esperando, o a veces las personas viven de becas, que pues sí, también es una forma de vivir. Sin embargo, realmente el conseguir trabajo es otro tipo de cosas. Y el sentirse bien con tu propio quehacer artístico es totalmente diferente. No tiene nada ni siquiera que ver con hacer una carrera, ¿sabes? Sí. Hay gente que vive muy feliz haciendo música y en su vida ha pisado un conservatorio o una escuela de música. Entonces realmente lo valioso es para todos los que estudian música que puedan conseguir su propio camino. Porque si no tienes un propio camino, una propia identidad de lo que realmente es hacer música para ti mismo, entonces nada te lo va a dar. La escuela en absoluto te lo va a dar. La escuela es realmente principalmente para conseguir contactos y para saber qué es lo que hay alrededor, ¿no? La escuela ni siquiera te acaba de enseñar completamente, ¿no? Sí, no. De hecho, ahí en la escuela no te enseñan ni cómo promover tu trabajo, cómo venderte, cómo cobrar. Eso ya lo aprenden sobre la marcha y hay muchos que en este ramo le llaman vulgarmente caimanes a las personas que se dedican a hacer este trabajo de organizar al grupo de músicos para que vayan a cubrir un evento, y muchas veces pues mal pagan a los músicos, ¿no? Y pues ahí dicen
no sé, cuando te mal pagan un trabajo, estos caimanes dicen, ay, me caimanearon, ¿no? Sí, Bien, bien claro. mal, ¿no? Pero también parte mucho de esto de que pues no se nos enseña. No se nos enseña y usualmente cuando las personas tienen ya padres que son músicos o así, que ya son más experimentados, pues también es un poquito más sencillo porque ellos ya tienen como conectes diferentes, saben por dónde moverse, dónde buscarle, entonces ya varía mucho, ¿no? Pero también es muy, muy factible que como músico tú también te puedas labrar ese camino, ¿no? Totalmente. Sí, y justo creo que esta idea de los caimanes es como una profesión aparte, ¿no? Uh-huh. Yo tengo A unos... veces ni son músicos. No, casi siempre. De hecho, yo tengo un amigo que no es caimán, pero se dedica, por ejemplo, al hueso de música norteña. Ah, bien. Le va muy bien. Saludos a Jesús. Hola, Jesús. Y no tiene pena para cobrar, ¿sabes? Algo que luego nosotros Sí. tenemos como ese un tabú de, ay, ¿cuánto vas a Ay, cobrar? lo que Pues, guste. híjole, no sé cuánto tenías, no sé. Él llega porque está acostumbrado a eso, decir, bueno, ¿sabes qué? Son 2,000 varos por hora y eso es lo que hay. ¿Quieres? No, bueno, no pasa nada, me voy al que viene. Y nosotros tenemos como ese miedo de realmente valorizar nuestro trabajo, lo cual pues es un errorzazo, ¿no? Sí, Y sí, creo sí. que debemos empezar a valorarnos nosotros mismos para que la gente también vea el valor que es ser Sí. un músico profesional. Sí, definitivamente, y más porque también a veces la gente no ve muchas veces que hay que estudiar y hay que practicar para que todo salga bien. Y sí, con el paso de los años te vas haciendo más diestro al dominar tu instrumento, te haces bueno, pero si también quieres que una ejecución salga, por ejemplo, no sé, hay muchos músicos, por ejemplo, que estudian música clásica y después se dedican a la música pop o los llaman para música como norteña o de banda y son mundos completamente diferentes y a veces son ritmos diferentes y eso también es una complejidad, ¿no? Tienen que reaprender a veces otras cosas y pues también eso pues se tienen que meter a estudiar las partituras, tienen que también pues a veces llegar así en caliente y eso también te supone mucha dificultad, sí. Por lo cual también debería de sugerir un precio más alto en tus servicios, ¿no? Claro, o sea, cuando vas a cubrir un puesto de esos, lo que estás haciendo es que estás sintetizando todo el tiempo de vida que le invertiste a las horas de ensayo, a comprar tu instrumento, a buscar gente con la que tocar, un lugar donde tocar, aprender del género, a saber todo lo relacionado, aprenderte un repertorio y todo eso sintetizado en unas pocas horas o minutos que puede durar una canción, ¿no? Entonces realmente lo que estás cobrando es la cantidad de tiempo de vida que le invertiste, pero sintetizado en ese momento, y es por eso que se puede disfrutar de música tan bien hecha de cualquier género, ¿no? Como tanto norteño, como clásico, como mariachi, como lo que quieras. Sí, y a veces te piden de que, ay, ven a tocar ahorita y es que nos quedó mal uno, ¿no? Sí, es que justo esa es otra habilidad, la habilidad de tener el oído necesario para poder tocarlo en el momento que te lo piden, con el estilo que te lo piden y con todas las notas correctas, ¿no? O peor, otra habilidad más cabrona, que es cuando, por ejemplo, vas a tocar con un artista conocido y el artista conocido se equivoca, entonces tú tienes que cambiar para que realmente el artista no quede mal. Haces una transposición, ¿no? Exactamente, haces una transposición, cambias la melodía, repites una sección, pero son cosas que deben suceder in situ, en el momento. No hay de otra más que tengas una habilidad musical pues súper desarrollada, con muchísima experiencia. O estudio, ¿no? Exacto, y es por eso que también esos músicos de sesión o de conciertos cobran mucho más, porque también son personas muy experimentadas. Sí, exacto, y no es lo mismo que le pidas que te salve un hueso, hueso también vulgarmente en el ramo, le decimos hueso a estos toquines que pues de repente salen y que nos piden que vayamos a tocar ahí, ¿no? Y usualmente son o bodas o eventos sociales, o presentaciones de, no sé, libros, cosas así. Y pues a veces contratan músicos. Bautizos también. Bodas, funerales, sí. Todo ese tipo de eventitos son huesos, se les llama vulgarmente huesos. Entonces a veces salen y pues van los músicos, pero muchas veces también contratan a músicos que pues no son profesionales o quedan mal o tocan muy mal y es ahí cuando nos llaman a nosotros, ¿no? A los músicos que son de academia. Y pues llaman de que a veces una media hora antes o así y quieren que estés ahí. El famoso bomberazo. El bomberazo, eso. El bomberazo es eso, cuando tienen la emergencia y la quieren resolver ya. Entonces, también por eso pues sí se debería de cobrar extra, ¿no? Totalmente. Que pues entras a esto de
al ámbito laboral, ¿cómo fue para ti? Mm, Pues realmente tuve la experiencia, afortunadamente, previamente de dar clases, porque yo he dado clases, ya tengo más o menos como 15 años dando clases, de tanto particulares, grupales, muy, muy personalizadas y cualquier cantidad de personas. Y pues cuando llegué ahí, afortunadamente tenía ya la experiencia, por un lado, de dar clases y por otro lado, de haber hecho orquestas yo por mí mismo, como haber convocado a los músicos, todo. Entonces, como esta labor, por así decir, comunitaria, no fue tan difícil ni fue diferente, porque ahora yo doy clases en este lugar que se llama Utopías, y ahí son clases gratuitas para todas las personas, quien guste entrar, ahí también tenemos convocatorias al año, es estar pendiente de escuelas de música de ahí, y pues fue muy lindo además poder contactar con estas personas, poder conectar de otra manera, es una experiencia totalmente diferente a las que había tenido antes, pero además muy enriquecedora, muy bonita, porque realmente conectas desde la sinceridad, desde no un anhelo de querer sacar una carrera por tener un papel, sino un anhelo de querer aprender música porque es realmente las ganas de aprender un instrumento. Sí. Entonces, tienes un sinfín de variedad de personas que puedes encontrarte ahí de todas las edades, todas tienen propósitos diferentes, pero eso es lo que ayuda a que realmente sea tan enriquecedor el dar clases. Sí. Porque entonces ahora, ¿cómo le vas a dar clase en un mismo grupo? A un grupo que tienes una niña de 10 años, un señor de 70 y una persona con discapacidad, ¿no? Entonces hay que reinventar la forma en la que uno da clases para poder ofrecer lo mejor que uno puede y poder desmenuzar la información. Yo siempre he dicho, y bueno, también lo he leído muchas veces en libros de psicología, de aprendizaje, que la mejor manera de aprender es enseñando. Y eso me ha hecho a mí aprender un montón de lo que yo ya pensaba que sabía, pero para poder realmente desmenuzarlo al grado de que ellos lo comprendan, ha sido reinventar y reinventar y reinventar y reinventar hasta que aprendan, ¿sabes? Y entonces en el momento en que aprenden, uno se siente, qué bien. Y ellos también te lo agradecen porque dicen, no, es que nunca nadie me lo había explicado así, ahora yo lo entiendo. Perfecto, mi labor quedó concluida, ¿no? Me siento feliz con esto que logramos y ellos se sienten felices y también sienten que pueden ir más allá. Entonces su labor musical empieza a subir porque también ellos se sienten capaces de seguir aprendiendo, ¿no? Es una labor como de enseñanza, pero obviamente yo me sigo desarrollando también como compositor, también como director, de repente salen proyectos en los que me hablan como para dirigir, que rock sinfónico, sí, que música de electrónica con orquesta, que ven a dirigir porque quiero grabar mi música de película, de diferentes cosas. O como compositor también me gusta mucho trabajar música para cine, salen seguido ese tipo de proyectos y pues ahora sí que conforme va avanzando, depende de las personas que te encuentres, es como es la chamba. Y también hace un ratito estábamos platicando, estábamos tomando un cafecito y me puedes contar un poquito de este proyecto que tenías donde hiciste una ópera, te lo echaste como en 3 meses y se presentó en este teatro El Esperanza Iris. Sí, fue una ópera que se llama Caminar es recordar. Fue dentro del marco de festividades del gobierno de la Ciudad de México que se llaman los 700 años de la Tenochtitlán, ¿no? Entonces había que hacer una obra en alusión a esta festividad, que es por así decir como la fundación de la ciudad, que tengo entendido por otros datos que está medio mal esa fecha. Ajá. Pero yo tenía una tarea y entonces la hice, ¿no? Sí. Y realmente pues como para darle un contexto actual de lo que hemos hablado mucho, ¿no? Sí, cómo poder darle una identidad muy propia a las obras. O acercar la música clásica a las personas que no saben nada de música clásica, pero aún así están interesadas, quieren acercarse, quieren conocer, ¿no? Y justo es parte como de ese proyecto, ¿no? Su labor. Exactamente, sí, justo, porque esta misma orquesta que estoy dirigiendo en las Utopías, con todas las personas que ya trabajan ahí o tocan ahí, pues con todos los niveles diferentes, tuve que conocerlos muy personalmente para saber qué es lo que le iba a hacer a cada uno. Entonces las partituras casi tienen su nombre y apellido, ¿no? Sí. Entonces fue muy fácil para mí realmente hacer ese acercamiento. Lo difícil fue realmente cómo darle el contexto actual con el contexto tan complejo que tenemos en la sociedad y el nivel geopolítico mundial. Entonces hice una obra que se trata de la migración.
y cómo es que concebimos la migración desde este punto, porque al final de cuentas el mito de la Gran Tenochtitlán es que llegaron los aztecas, Sí. y justamente Colonizaron. lo fundaron a través de una señal divina, ¿no? Entonces, como que la colonización vino después. Sí, no, pero después les fue el pedo y yo, Sí. vienen los aztecas y yo, sí, quemaron a todos. Fueron otros. Bueno, vinieron los tecas que se hicieron mexicas y que los mexicas Sí, justamente sí. pues tuvieron como este pasado que también fue algo muy bélico, muy Sí, intenso sí, entre pues, la misma de ajá. Nochtitlán. Sí, pues realmente, bueno, yo lo que recuerdo de allá de historia eran muchísimos pueblos que estaban en un mismo territorio y que tenían sus conflictos entre ellos y eventualmente llegan los españoles y aprovechan esta diferencia que había entre los pueblos, porque como tal México existe hasta mucho tiempo después, muchos siglos después, Exacto. pero bueno, es a partir de ahí, ¿no? Que Ujú. llegan. Entonces, básicamente también aquí fueron pueblos que dominaron a otros pueblos, que llegaron y que tomaron otras tierras, ¿no? Sí, totalmente. Y una de las cosas muy bellas de esos mitos es que mezclan a veces como la religión con lo que realmente sucedió, ¿no? Al final de cuentas lo que sabemos es que sí fueron migrantes esas personas que venían de otro lado para llegar a otro lugar a empezar a construir una vida nueva, ¿no? Y entonces al mismo tiempo hablan del mito de Huitzilopochtli, que él manda a sus hijos a fundar otro lugar a través de una pelea que tiene con su hermana Coyolxauhqui, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a llegar a crecer en otro lugar? ¿No? Y eso es realmente un mito que no tiene fecha de caducidad, pasa actualmente, pasa desde los indígenas que salen de su tierra en Chiapas para llegar a otro lugar y entonces empezar una vida nueva en un lugar donde tienen que cultivar cosas nuevas que no saben ni qué se da en ese lugar, ¿no? Pasa hasta en Palestina, donde ahora son expulsados los palestinos por la guerra y tienen que salir de su país de origen para crecer una vida nueva, ¿no? Sí, Entonces, es algo que se sigue repitiendo y repitiéndose y repitiéndose. la historia se repite una y otra vez. Sobre sí mismo. Exactamente. Y entonces aproveché esa temática como para crear una ópera en relación a eso. Y el caminar es recordar. Entonces justamente caminamos juntos para seguir recordando qué es lo que pasó y quiénes somos. Nunca olvidar quiénes somos, ¿no? Es una ópera para orquesta completa, más coro, instrumentos tradicionales y narrador. Órale, qué bonito. ¿Y en cuánto tiempo montaron esa ópera? En 2 meses más o menos. Sí, fueron ensayos así seguiditos, fue mucha chamba. Te digo, yo primero hice un primer movimiento así como a 5 meses de la obra y no me dijeron nada. Yo la tenía propuesta para noviembre. Y ya después, justo 3 meses antes de que fuera esto, me dicen, oye, ¿qué crees que ahora vamos a necesitarla para octubre? Y dije, claro, son enchiladas, ¿no? Sí. Muy fácil. Ahorita queda. Exactamente. Y pues sí, desafortunadamente les di la razón y sí Ay. la hice porque sí me quedé ahí Bueno, pegado. eres muy bueno. Pues, me quedé pegado, no sé si sea bueno, pero al final de cuentas Sí, lo importante soy muy aferrado, eso sí, soy necio. Sí. Y ahí estuve y echándole todos los días, todo el tiempo, horas y horas y horas y horas, producto de también mucha experiencia que he tenido ahí, justamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Se tocó, salió, y la verdad yo también estoy muy feliz y muy orgulloso de mis niños de ahí de la Utopía, que los quiero a todos. Les mando saludos a todos. Muchos abrazos y besos a todos. Cuando estábamos platicando me contaste algo muy interesante que salió de Utopías, ¿no? Utopías son pues semilleros, Claro. para personas que pues quieren acercarse, ¿no? A diferentes pues ramas de las artes, también creo que de las ciencias. Sí. También Sí, de sí, las sí, ciencias. totalmente. Entonces, está para danza, para música, para cine también. Y en este caso particular también me contaba él que ha visto cosas impresionantes, ¿no? Que pues a mí sí me dejó muy, muy impactada. ¿Me puedes hablar un poquito de estos dos chicos? Que ellos dos, él les dio clases, eran personas invidentes. Y ahora uno de ellos está haciendo una carrera en música clásica, ¿no? Sí. Entonces, háblanos un poquito de estos casos.
Bueno, pues este alumnito se llama Jesús, también te mando un abrazo, Jesús, si me estás escuchando. Y él estudió en la Utopía, él tuvo clases con el maestro Enrique Morales, que le ayudó en percusiones mucho, pero también pues todo el mundo le estuvo ayudando. Él tiene una facilidad también a la par de que tiene su discapacidad visual, que es que tiene su oído absoluto. Y lo cual significa que pues puede distinguir cualquier nota en cualquier momento y saber qué es, ¿no? Eso pues obviamente facilita mucho, que es como un poco de lo que hablan también cuando te privan de un sentido, desarrollas mucho otro, ¿no? Entonces él aprovechó de eso y lo apoyamos y afortunadamente ahorita está en la Facultad de Música de la UNAM. Sí, es un gran orgullo para todos. Y también hay por ahí otros alumnitos, uno que se llama Dani, que también le estamos dando clase, un invidente también más chiquito que Jesús, y va muy bien, va muy rápido. Sin embargo, hay varios casos de ahí, digamos, de neurodivergencias que o discapacidades físicas que nosotros pues adoptamos sin ningún problema, ¿sabes? Porque al final de cuentas crear comunidad significa poder integrar a todas las personas de la manera en la que ellas se sientan más cómodas y ellos se sienten felices de poder participar con nosotros y nosotros felices de poder ayudarlos a seguir creciendo en su labor musical, porque todos tienen cierto nivel de capacidades, ¿no? Y por lo tanto hay que explotarlas para que ellos también se sigan sintiendo parte de esta misma sociedad, que no se sientan excluidos. Y pues ha habido más allá de ellos muchos casos de éxitos de personas que ya están tocando muy bien, de personas que siguen desarrollando su carrera musical y artística y personal a través de este rampa que son las Utopías, que es un proyecto realmente maravilloso en muchos sentidos, ¿no? También hay escuela de teatro, o sea, hay escuela de muralismo, no hombre, o sea, la verdad es que las Utopías es un gran proyecto que sí ha funcionado para muchas personas y que hasta la fecha sigue funcionando y que yo espero que siga funcionando durante mucho tiempo y mejorando, porque así como hay cosas muy buenas, hay cosas no tan buenas, Sí, ¿no? sí, sí, y siempre este tipo de proyectos, pues, como todo, ¿no? Como dices, tiene sus deficiencias, pero si se mantiene, si se le da la atención, si se le da la ayuda, si se le da el apoyo, y si se le da la constancia, el seguimiento a este tipo de eventos y también de proyectos, pues crecen mucho más, ¿no? Y se establecen ya con bases muy sólidas, ¿no? Y también a mí lo que me impresionó mucho de esto que me contabas era eso, ¿no? Que cómo tuvieron, cómo desarrollaron ustedes esa metodología para ustedes resolverle ese conflicto que tenía con el tema de la visión. Y también imagínense una persona que es invidente y que toca percusiones. Hay percusiones que pues se pueden tocar y no hay tanto problema, pero por ejemplo en el caso de las percusiones que son como el xilófono, la marimba y que necesitas tener, hagan de cuenta que es como un piano pero con maderitas. Entonces así, básicamente, ¿no? Entonces, imaginen la memoria muscular, corporal, espacial que se requiere desarrollar para todo eso. Entonces, sí, la verdad eso fue lo que más también me impresionó de ese caso, ¿no? Que si de por sí ya uno con la vista es complejo, sin la vista no me lo puedo imaginar, ¿no? Claro. Y bueno, para terminar, ¿qué sería algo que tú le dirías a una persona que quiera iniciar en el mundo de la música clásica? ¿Qué consejos le darías? No sé, ¿tú qué palabras podrías darles? También sí, independientemente si son músicos o no son músicos. Claro, claro. No, yo creo que de entrada primero hay que hablarle a los no músicos, porque son los que están en pro de entrar a un mundo nuevo y que a veces hay mucha incertidumbre cuando entras a un mundo nuevo, porque pues no tienes ninguna referencia, ¿no? Cosa que me pasó a mí. Yo no tenía ninguna referencia de lo que era la música clásica, ni de todo lo que representaba, ni de cómo se hacía, ni nada, ¿no? Entonces entras y dices, esto ya es morirse de hambre. Ya me estoy muriendo de hambre. Cuando realmente incluso vas a tocar y de lo que menos te mueres es de hambre, ¿no? Sí. Te atiborran de comida, de las cosas más bellas que me pasa cuando voy a tocar. Sí, no, o sea, vas a pueblos, vas a lugares así como lejanísimos. ¿Muerte de hambre? No, por favor, o sea, tal vez te puedes morir de borracho, pero de hambre. O sea, la cantidad de mezcal, de cerveza y es
es una vida... sana. Somos gente sana, sí, claro. No, realmente lo bello es como la atención y la humildad que tienen las personas al atenderte, ¿no? Y creo que eso se agradece mucho de corazón y es muy bello realmente justamente cuando alguien aprecia tu quehacer. Y eso es algo que muy pocas veces puedes ver en otro tipo de áreas, ¿no? Tal vez yo lo comparo a veces mucho con la medicina, ¿no? Cuando alguien salva a un paciente, la forma en la que atienden al doctor, que le hacen muchas fiestas, muchas gracias, les llevan regalos, lo siento muy parecido a la música, fíjate. Porque una vez que ya creaste y les gustó, Sí. son los músicos muy celebrados cuando realmente les gustó, ¿no? En este tipo de lugares, porque cada uno de los lugares donde tocas tiene un protocolo muy diferente, y obviamente si tocas en Bellas Artes, así tocas, te digo, en la Sierra de Oaxaca, son cosas totalmente diferentes, que muchas veces a mí me gustaría más tocar en la Sierra de Oaxaca, porque te digo, por ese tipo de situaciones más comunitarias, y más de humildad, y más amables, y más de agradecimiento. Pero... a lo que voy es que no se pueden perder de una experiencia nueva simplemente por el miedo de entrarle a algo que nunca han visto antes, ¿no? Yo creo que para que sepas que realmente algo te gusta o no te gusta, debes probarlo por ti mismo. No debes guiarte únicamente de opiniones externas. Para que tú tengas una opinión, pues justamente más crítica y más directa hacia lo que quieres dedicarte, lo más importante es siempre, pues, probarlo, ¿no? Por ejemplo, yo siempre hago muchas similitudes con la comida, porque pues, me mama comer, ¿no? Y por ejemplo, no toda es rica. Bueno. Por ejemplo, la moronga, Ay, no. cuando mi tía hace moronga, huele horrendo. No, a mí Huele tampoco horrendo. me gusta la moronga. Pero una vez fui a Michoacán, y en Michoacán me dijeron, pues hay de comer moronga, cabrón. Y dije, bueno, pues, ¿qué más? Pues moronga en taco. Y dije, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? Y pues me la sirvieron en una moronga blanca. ¿Blanca? Estaba totalmente condimentada y seca, pero deliciosa. Deliciosa. Oh, caray. Y entonces, a partir de ahí uno dice, tengo el prejuicio simplemente de tener el mismo nombre, pero no es lo mismo. Sí. ¿No? Sí. Cómo la sirven, cómo la cocinan, cómo la condimentan. Exactamente. De esa misma manera la música, ¿no? Cómo sirves la música clásica. No solamente se vive desde la sala gigante de conciertos, también se vive desde una sala chiquita, muy íntima, con alguien uno a uno, de escuchar directamente, porque la diferencia para realmente enamorarte de la música es que la escuches, no que la oigas, ¿no? Que escuches realmente con atención lo que está sucediendo, y entonces a partir de ahí la música te va a hablar por ella misma y te va a decir cosas que ahora sí que como mi muñeca me habló, ¿no? Sí. Que no se pueden repetir. Gran rola. Que no se pueden repetir de ninguna otra forma. Y hasta ese momento es cuando vas a comprender la música. Es por ahí donde va a empezar a entrar el amor y se van a dar cuenta que no es tan complejo tocarla. Tiene sus niveles, obviamente, ¿no? Hay desde nivel muy básico a nivel muy, muy difícil, pero no se requiere una gran complejidad. 2, todo mundo puede tocar música clásica o música de jazz o cualquier tipo de música que se propongan. 3, todo mundo puede disfrutar de la música incluso si no la tocas. Es decir, también hay otras formas de estudiar música. Hay musicología, hay pedagogía musical, aunque siempre se recomienda tocarla porque tocarla es un instrumento y sobre todo cantarla. Sí. Cantar música es bello, es bellísimo. Participar en un coro, ¿no? Yo siempre aliento a las personas a que participen en un coro porque eso es también muchas veces la rampa que los lleva a decir, yo quiero estudiar esto, ¿no? Y 4, aventarse siempre, ¿no? O sea, si hay algo que ya no les gustó, si tuvieron mala experiencia. Yo tuve muy mala experiencia de niño. Por ejemplo, yo cuando estaba en primaria, en cuarto de primaria, tuve un maestro malísimo de música y pues me dejó una mala espina. Y entonces dije, ay, no, yo no quiero estudiar jamás música. Música es hacer todo el día caligrafía de música, ¿no? Así 20 planas de clave de sol. Puta, qué hueva. Y ya después me di cuenta, no, es que eso no es música. La música se escucha, no se escribe así. Por muy bonito que escribas realmente notitas, eso no es la música. La música es lo que suena, ¿no? Eso también es una enseñanza del maestro Israel Kupich, que no lo estuve. Y pues la música se debe vivir desde dentro para que tengas la experiencia completa. Y pues justamente ese es el último consejo, ¿no? Vívanlas desde dentro, aprovechen, métanse a todas las oportunidades que hay. Afortunadamente ahorita hay muchas oportunidades gratis, como la Utopía, como los Pilares, que dan clases gratis de música. Intenten entrar por ahí y descubran nueva música, no solo la clásica, para que se vayan enamorando de ella.
Sí, y yo también me gustaría también invitarlos. Este proyecto Sonido 13 surge por eso, ¿no? Para poder acercar a las personas que no son músicos a la música clásica, ¿no? Que puedan conocer un poquito de este mundo, que la disfruten, no tengan miedo. Yo creo que también, justo cuando estábamos hablando antes de la entrevista, Adrián y yo hablábamos de esto, ¿no? De que a veces el nicho se cierra mucho por el mismo purismo de los músicos, y eso también nos va cerrando a nosotros mismos el camino, ¿no? Entonces, Sonido 13 es un intento por acercarlos a ustedes y por nosotros abrir nuestro panorama, ¿no? Es como, va en ambos sentidos. Entonces, la música también no lo vean como él dice, ¿no? Como algo de que solo lo puedes hacer si solo tienes talento, o si solo eres bueno para ello, o si solo te vas a dedicar a ello. No, hagan música simplemente porque quieren hacerle y ya, y no pasa nada. A veces también nosotros cuando estamos mucho tiempo en este ramo, en la música, incluso perdemos la capacidad a veces de hacer música solo porque nos gusta. Hacemos la música porque tenemos que entregar pues repertorio, porque tenemos que trabajar, porque tenemos que hacerlo. Es algo que tenemos que hacer, es trabajo a fin de cuentas. Y muchas veces hasta olvidamos lo que es, ¿no? Reunirte con amigos y simplemente tocar lo que salga, improvisar y si te equivocas, reírte de que la cagaste y así, ¿no? Entonces, eso sería como una invitación tanto para músicos y para no músicos, ¿no? Los músicos que se relajen, que disfruten otra vez la música, que aprendan a conectar de esta otra manera con la música, que se reencuentren, porque a veces uno como músico se pierde. Y por otro lado, de las personas que no son músicos, acérquense si quieren ustedes estudiar música clásica porque de repente nada más se les ocurrió y solo quieren acercarse, si quieren de repente tocar un instrumento porque de chiquitos les llamaba mucho la atención y no tienen tampoco intenciones de profesionalizarse, es completamente válido. Lo importante es eso, que puedan vivirlo, que puedan experimentarlo, que puedan desarrollar esa sensibilidad. Y yo me gustaría últimamente, para terminar, un último consejo justamente para los que ya están dentro del mundo de la música, pero muchas veces piensan en claudicar, porque Sí, creo que esto nos ha pasado un poquito a todos. Es una situación a veces muy compleja de que uno no se siente suficiente, ¿no? Sí. Y siempre te estás comparando porque tienes músicos muy buenos alrededor. No, Y... deja, ves a los niños chinos sí. tocando y dices... Oiga, o o a los sea, compañeritos cuando entras tú de 20 y tantos años a y la carrera y el niñito de 5 años ya sí, toca ya más que tocando, tú. no, no, sí, claro. Sí. Entonces, ese último consejo va por ahí, ¿no? Como algo que dijiste que se me hace muy importante, es no tener miedo al error. Esa es la principal característica que los va a ayudar a crecer más, porque cuando le tienes mucho miedo al error significa que estás intentando cumplir una expectativa de alguien más, ¿no? Y mucha, o peor aún, la expectativa de uno mismo, que a veces uno llega a ser el peor verdugo. Sí. Entonces, cuando estás intentando cumplir expectativas tan altas, dejas de disfrutar la música. Y he hablado con varios compañeros de otras carreras de artes y siempre me dicen como es que cuando salí de la carrera me tuve que reconciliar con mi arte, Sí. porque la academia me trajo para abajo. Sí. La academia me hizo trizas, ¿no? Y ya cuando salí estaba pues todo temeroso, pateado, ¿no? Ajá, pero me di cuenta que ya podía hacer cosas después cuando salí porque me quité de este prejuicio. Entonces es quitarse de ese prejuicio para poder hacer cosas más grandes, porque cuando lo tienes tan impregnado es muy difícil ver que ya realmente ya están haciendo cosas, que realmente ya son buenos y realmente más allá de ser buenos o malos, ¿no? Porque eso también llega a ser muy subjetivo, es disfrutar la música sin prejuicios. Okay. Muchas gracias, muy buenas palabras, una gran entrevista y muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo y algo más que quieras compartir con nosotros. ¿Tienes algún evento próximo o quieres compartir tus redes sociales? ¿Por dónde te podemos buscar, contactar? No sé. Pues sí, en mis redes sociales estoy como Adrián Gutiérrez. Próximamente voy a empezar mi proyecto ya de redes sociales propias, como Gutillán, que yo como soy Adrián Gutiérrez de Llano. Sí. Entonces pueden buscarme también en mis redes sociales que les comento, Adrián Gutiérrez. Ahí voy a estar publicando evidentemente de todas las cosas. Por acá, bueno, por eso. Por ahí. Entonces, pues sí, o sea, solamente estar conectados a lo que necesiten. Ahí estaré para atenderlos y también para guiarlos si es que lo necesitan. Bueno, muchas gracias chicos. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like. Está por acá abajo, todavía no recuerdo bien por dónde está. Creo que estaba por acá, ¿no? Sí, por acá. Bueno, ajá.
Por acá. Aprenderé a hacer eso pronto en edición. Porque estoy muy verde todavía. Pero bueno, si les gusta, suscríbanse, denle like y muchas gracias. Esto es Sonido 13. Bye. Bye, bye.